Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño y con la boca abierta. Vamos a hablar de Ande le pide a Kerem una última oportunidad. El giro que nadie esperaba. Sí, así como lo leen, el título ya nos da una idea de la intensidad de lo que se viene. Prepárense para un viaje emocional, para momentos de duda, de esperanza y por supuesto, de esa sorpresa que nos encanta en este canal. Si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras emocionantes actualizaciones. Y es que, ¿quién no ha estado pendiente de la relación entre Ande y Kerem? Han sido piezas fundamentales en muchas de las series y dramas que hemos disfrutado, y su química es de otro nivel. Pero como en toda gran historia, también existen los momentos de crisis, de distancia, de esos nudos que parecen imposibles de deshacer. Y justamente eso es lo que vamos a desgranar hoy. Ande, nuestra querida Ande, está a punto de hacer una jugada maestra, una jugada desesperada, pero sobre todo, una jugada cargada de sentimiento. Le va a pedir a Kerem, sí a Kerem, una última oportunidad. Imaginen la escena. Después de todo lo que han vivido, de los malentendidos, de las rupturas, de esos silencios que duelen más que 1000 palabras, Ande decide que es el momento. El momento de tender la mano, de abrir su corazón de par en par y de arriesgarlo todo. Pero no es una súplica cualquiera, no es un capricho. Es una petición fundamentada en el amor, en los recuerdos, en la certeza de que, a pesar de todo, lo que sienten el uno por el otro es real y vale la pena luchar por ello. Y no solo eso, sino que el título nos promete un giro inesperado. ¿Qué significa eso? ¿Será que Kerem reacciona de una manera que jamás imaginamos? ¿Será que la petición de Ande desata una serie de eventos que cambian el curso de su historia para siempre? Las posibilidades son infinitas y la intriga nos consume. Vamos a poner un poco de contexto. ¿Recuerdan esos momentos clave en sus vidas ficticias? Esos diálogos cargados de tensión, esas miradas que lo decían todo, esas escenas románticas que nos hicieron suspirar. Pues bien, todo eso ha construido el terreno para este momento cumbre. Ande, sabiendo que Kerem es un hombre de principios, quizás un poco terco en ocasiones, pero con un corazón de oro, va a tener que usar todas sus armas de seducción, de persuasión y sobre todo, de sinceridad. No se trata de manipulación, sino de mostrarle a Kerem por qué deben darse una nueva oportunidad. Y aquí es donde entra la parte del giro que nadie esperaba. Generalmente cuando uno pide una última oportunidad, se espera una respuesta que va en dos direcciones, un sí rotundo o un no categórico, con quizás un poquito de drama intercalado. Pero, ¿y si la respuesta de Kerem no es ninguna de las dos? ¿Y si su reacción es algo completamente ajeno a lo que Ande, o nosotros como espectadores, podríamos prever? Quizás Kerem, en lugar de centrarse en el pasado, decida enfocar su atención en el futuro, en lo que podrían construir juntos si logran superar los obstáculos. O quizás, y esto es solo una especulación, el giro no venga directamente de Kerem, sino de las circunstancias que rodean su encuentro. Pensemos en las posibilidades. Imaginen que Ande se acerca a Kerem en un momento de extrema vulnerabilidad, no solo para él, sino también para ella. Quizás ambos estén enfrentando un desafío personal importante, y en esa fragilidad compartida, la petición de Ande resuena de una manera diferente. Podría ser que Kerem, al ver a Ande tan dispuesta a luchar por ellos, se dé cuenta de la profundidad de sus sentimientos y, en lugar de rechazarla, le proponga una especie de prueba para ver si realmente han cambiado y están listos para un nuevo comienzo. ¿O qué tal si el giro es que Kerem ya estaba pensando en buscar a Ande? Que su partida o distancia no fue un adiós definitivo, sino un lapso necesario para reflexionar. Otra posibilidad, y esta sí que sería de impacto, es que el giro involucre a terceros. ¿Podría aparecer alguien que complique aún más la situación? ¿O alguien que, sorprendentemente, impulse a Kerem a aceptar la propuesta de Ande? En el mundo de las series y los dramas, los personajes secundarios a menudo juegan un papel crucial en el desarrollo de las tramas principales. Quizás un consejo de un amigo leal, o una intervención inesperada de un familiar, pueda ser la chispa que encienda la reconciliación. Pero volvamos a la petición de Ande. Ella, al pedir esa última oportunidad, no solo está apelando a los sentimientos de Kerem, sino también a la historia que han forjado juntos.
Probablemente le recuerde los buenos momentos, las risas compartidas, los sueños que tuvieron. Le hablará de la persona en la que se ha convertido, de cómo ha aprendido de sus errores y de la firme convicción de que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier adversidad. Y esta sinceridad, esta vulnerabilidad, es lo que podría mover a Kerem, incluso si al principio se muestra reacio. El hecho de que el título mencione el giro que nadie esperaba, sugiere que no será una simple escena de reconciliación. Habrá algo que nos sorprenda, que nos haga decir «wow». Quizás Kerem no le dé esa última oportunidad de inmediato, sino que le proponga algo mucho más profundo. Algo que ponga a prueba la verdadera voluntad de ambos de reconstruir su relación sobre cimientos más sólidos. Podría ser un viaje juntos, un proyecto compartido, o incluso un desafío que deban afrontar mano a mano. La clave está en que no será un camino fácil ni predecible. Imaginen la intensidad de esa conversación. Las miradas fijas, los silencios llenos de significado, las palabras que salen con dificultad pero con toda la fuerza de un corazón que anhela ser escuchado. Ande podría decirle algo como, Kerem, sé que hemos pasado por mucho. Sé que te he herido y sé que tú también lo has hecho. Pero no puedo imaginar mi vida sin ti. Te pido una última oportunidad, no para volver atrás, sino para construir algo nuevo. Algo más fuerte, más honesto, más real. Dame la oportunidad de demostrarte que hemos aprendido, que hemos crecido, y que nuestro amor es digno de una segunda vida. Y la respuesta de Kerem, ese giro inesperado, es lo que realmente nos tiene al borde del asiento. Quizás Kerem, en lugar de responder con palabras, la tome de la mano y la lleve a un lugar especial para ellos, un lugar que evoca un recuerdo significativo. O tal vez ante la petición de Ande Kerem se muestre sorprendido, pero no por la petición en sí, sino porque él mismo estaba a punto de hacer lo mismo. Eso sí que sería un giro romántico. O quizás, y esto es un poco más dramático, el giro sea que uno de ellos tenga que tomar una decisión difícil relacionada con sus carreras o sus familias, y la petición de Ande se convierta en un catalizador para esa decisión. Lo importante es que esta escena, esta petición de Ande, no será un punto y final, sino un punto de inflexión. Va a ser el inicio de algo nuevo, algo que sin duda va a dar mucho de qué hablar. La valentía de Ande al dar este paso es admirable. En un mundo donde a veces nos quedamos paralizados por el miedo al rechazo, ella decide arriesgarse. Y esa audacia combinada con el misterio del giro inesperado, es lo que hace que esta historia sea tan cautivadora. En resumen, el vídeo de hoy ha girado en torno a la emocionante petición de Ande a Kerem por una última oportunidad. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta decisión, la intensidad emocional que seguramente rodea este momento y sobre todo, la promesa de un giro que nadie vio venir. Hemos especulado sobre cómo podría reaccionar Kerem, qué tipo de sorpresas nos depararía esta situación y cómo esto podría redefinir el futuro de su relación. La valentía de Ande al querer luchar por su amor es inspiradora, y la anticipación de lo que sucederá a continuación nos mantiene completamente enganchados. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan apasionante. Espero que hayan disfrutado de cada momento y que, al igual que yo, se queden con la intriga y la esperanza de ver cómo se desarrolla esta historia. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que será ese giro inesperado? ¿Cómo creen que Kerem reaccionará ante la petición de Ande? Déjenme sus teorías, sus predicciones y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de estas historias, así podremos seguir creciendo como comunidad. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, les invito una vez más a que lo hagan. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.